Hola jóvenes del CECITEM, les saluda su profesor Edgar Campos Díaz y el día de hoy vamos a trabajar con un nuevo tema que se llama división de un segmento en una razón dada. Para esto vamos a hacer la demostración de nuestra fórmula. Vamos a suponer que tenemos un punto cualquiera en nuestro plano de coordenadas x1, y1, le vamos a llamar punto A, y tenemos un punto B de coordenadas x2, y2. Al unir estos puntos con un segmento de recta, a este lo vamos a dividir poniendo un punto P en cualquier parte del segmento que tiene de coordenadas x, y. Cabe hacer la aclaración que en matemáticas la palabra razón significa dividir, es decir, cortar. Y en este caso estamos utilizando un punto P que divide al segmento que tiene un punto inicial A y un punto final B, y estamos dividiendo ese segmento en cualquier parte, no necesariamente tiene que ser la mitad. En matemáticas, la razón se identifica con la R minúscula, que es igual a la división de la distancia del punto inicial al punto que corta, del punto inicial al punto que corta, de A a P, entre la distancia del punto que corta al punto B, la distancia del punto que corta, que es el punto P, al punto B. Por lo tanto, esta vendrá siendo mi ecuación para calcular la razón. Pero esta razón la puedo calcular tanto en el eje de las X, de las abscisas, como en el eje de las Y, de las ordenadas. Es decir, yo tengo una distancia que se recorre del punto inicial al punto que corta en el eje de las X. Para calcular esta pequeña distancia que tengo aquí, tendré que hacer una diferencia de la distancia más larga menos la distancia más corta para obtener esta distancia que tengo yo aquí, donde me quedaría que sería la distancia más larga, que es x, menos la distancia más corta, que es x1, y obtengo esta distancia de aquí. También tengo la distancia de P a B en el recorrido de las ejes de las X, que es esta distancia que estamos señalando aquí. Y para calcularla hacemos el mismo procedimiento, la distancia más larga, que es de aquí hasta acá, que es B, que es x2, menos la distancia más corta, que es de aquí a aquí, que vendría siendo x. Por lo tanto me quedaría x2 menos x. Si esto lo plasmamos en mi fórmula de la razón, mi fórmula de la razón quedaría la distancia de A a P. De A a P sería x menos x1 entre la distancia de P a B, la distancia de P a B, que sería x2 menos x. Y esta sería mi fórmula de la razón utilizando las abscisas, es decir, las X. Pero también puedo utilizar las ordenadas, es decir, sabiendo el recorrido que existe de A a P, pero ahora en el eje de las Y. Siguiendo el mismo procedimiento, me quedaría Y menos Y1. Y de aquí a acá, que es el recorrido de P a B, pero ahora en el eje de las Y, quedaría Y2 menos Y. Por lo tanto, la ecuación de la razón utilizando las ordenadas quedaría Y menos Y1 entre Y2 menos Y. Aquí, cuando calculemos la razón, el resultado debe de ser exactamente igual si lo calculo con X o lo calculo con la letra Y. Vuelvo a repetir, esta razón se calcula siempre y cuando conozca todas las coordenadas, es decir, conozca las coordenadas del punto inicial, conozco las coordenadas del punto final y conozco las coordenadas del punto que lo divide o lo razona. Una vez que conozco
todas las coordenadas y que yo puedo calcular la razón, ya sea por X o por Y, debo de tener en cuenta que hay tres casos que se presentan al momento de hacer este tipo de ejercicios. El primer caso que se presenta es si el punto que divide o corta el segmento se encuentra entre el punto A y el punto B, es decir, entre el punto inicial y el punto final, esta razón va a ser de tipo positivo. Pero si el punto que corta se encuentra antes que A, es decir, sobre la prolongación del mismo segmento, pero se encuentra antes que A, la razón que voy a obtener va a ser negativa, va a ser un número negativo. Pero ese número negativo, es decir, esta razón, tendrá que ser mayor a menos 1, pero menor que 0. El tercer caso, si el punto P se encuentra enfrente o después del punto B sobre la prolongación del segmento de este lado, la razón también será negativa, pero en este caso la razón será menor que menos 1. Entonces tenemos tres casos. Repitiendo, si P se encuentra entre A y B, si P se encuentra en la prolongación antes que A, o si P se encuentra sobre la prolongación del segmento después de B. Estos son los tres casos. Si el punto se encuentra fuera del segmento, la razón será negativa. Si el punto se encuentra en medio del segmento, es decir, en cualquier parte, su razón será positiva. También tenemos que tener en cuenta que la razón por ningún caso será igual a menos 1. Este es un caso imposible, no puede existir. Pero si la razón es igual a 0, significa que no hay división, que no hay ninguna razón, que es el segmento puro. Es decir, es como si tuviéramos P encima de A. En otras palabras, que P sea exactamente las mismas coordenadas del punto A. Y si el P tiene las mismas coordenadas del punto A, no existe razón, por lo tanto la razón vale 0. Bueno, espero que hayamos entendido el tema de cómo sale la fórmula. Enseguida pasaremos a realizar ejercicios para que quede mejor explicado de cada uno de los casos. Recuerda que si te gustó este video, no olvides suscribirte y darle un like. Y por supuesto activa la campanilla para que te salgan las notificaciones en tiempo y forma. Eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos a la próxima. Adiós.